Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la gran victoria de River 3-0 sobre Barraca Central ayer por la noche en el Estadio Monumental. Era un duelo que posibilitó la clasificación del elenco de Núñez a los cuartos de final del torneo Apertura. Si bien es verdad que el resultado es grande, no se puede decir que fue un baile porque el conjunto del muñeco tuvo que trabajar el duelo más de la cuenta. No tampoco porque Barraca haya sido un contrincante duro, si bien es cierto que hay que respetar y no subestimar a ningún rival. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa hizo lo que todos sabíamos que iba a hacer, dedicarse a defender. Inclusive el rápido y tempranero gol de Paulo Díaz no provocó que el conjunto de Barraca saliera de esa línea de 5 y por eso a River le costó más de la cuenta quizás generar tantas situaciones de gol. No pudo provocar tantas circunstancias ofensivas como para crear oportunidades, pero terminó siendo efectivo en esas que finalmente generó y por eso el 3-0 termina siendo más que justo. Muchísima diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Primero Paulo Díaz, después Nacho Fernández, que está en una enorme levantada, y por último un golazo de Marcos Acuña de afuera del área, fueron quienes convirtieron los goles para posibilitar el triunfo del Millonario en el Estadio Monumental. Empecemos. Voy a comenzar como siempre haciendo el uno por uno con un breve comentario de cada uno de los jugadores que arrancaron el encuentro de ayer como titular y también los que ingresaron posteriormente. Armani fue el arquero, no tuvo trabajo durante toda la noche ya que Barracas no pateó nunca entre los tres palos, solo una vez en el primer tiempo tuvo que salir con los puños y lo hizo de manera correcta. El lateral de ellos fue Gonzalo Montiel y termina siendo la mala noticia, porque no es que tuvo un rendimiento bajo, sino que estuvo tan solo 30 minutos dentro de la cancha porque tuvo que pedir el cambio por una molestia muscular. En ese rato se mostró protagonista y enérgico para recuperar la pelota e inclusive se proyectó bien en ataque, pero lamentablemente hasta ahora desde lo físico no ha podido dar la talla, más allá de que creo que su recuperación del pasado desgarro fue demasiado rápida. 10 días tan solo pasaron para que volviera a estar al 100%. Gallardo lo puso como titular en el duelo copero contra Barcelona y ahora volvió a ponerlo desde el arranque. A lo mejor hubiera sido óptimo que descansara en este partido. La dupla de centrales, muy bien en general, tampoco es que tuvo mucho trabajo, ¿no? Paulo Díaz quizás un pasito arriba de Martínez Cuarta por el gol, pero a diferencia quizás del nivel que habían mostrado, no puntualmente de manera individual, sino como en conjunto y en ciertas circunstancias en el partido copero frente a Barcelona, en esta oportunidad no perdieron absolutamente nunca y tanto el chileno como el chino tuvieron un enorme nivel. En el lateral izquierdo Marcos Acuña estuvo mucho más participativo que en otros partidos, quizás faltó la puntada, no en el caso del gol, porque fue un verdadero golazo el que marcó a los 40 del segundo tiempo, el tercero de River, pero en el primer tiempo tiró varios centros y ninguno pudo ir a la cabeza de ningún futbolista de River, como sucedió por ejemplo contra Boca, donde tiró un centro espectacular para que cabeceara De Lucy en el segundo tanto del más grande. En esta oportunidad en ese sentido falló, pero el nivel de Acuña también viene en alza y está teniendo muy buenos rendimientos. Vamos a ver a la mitad de la cancha donde se vieron para mí los mejores niveles de River en lo que va del año. Los 4 mediocampistas del conjunto de Núñez tuvieron todos un rendimiento espectacular. Enzo Pérez arrancó quizás dando algunas entregas un tanto defectuosas, pero se fue acomodando con el correr de los minutos, anticipó de manera perfecta en muchísimas ocasiones y cada vez que tiene la pelota en los pies es clarísimo a la hora de jugar. No erra prácticamente un pase, si bien es cierto que se necesita un buen acompañamiento para Enzo y finalmente Gallardo logró encontrarlo. Cuando logra estar bien acompañado en conjunto con sus compañeros puede demostrar sin lugar a dudas que es uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino más allá de sus 39 años. Y uno de esos acompañamientos es Kevin Castaño, que la realidad es que es un futbolista excepcional, por lo menos para lo que es el fútbol argentino y sudamericano, porque quizás exageremos un poco en relación a que como costó 13 millones de dólares y cada uno de los partidos que ha jugado desde que llegó a River lo ha hecho de buena forma, todo parecería que lo que hace es mejor de lo que quizás verdaderamente es el futbolista, pero hasta ahora el colombiano no ha dejado ninguna duda de que es un jugador que se complementa bien con Enzo Pérez, que ayuda a marcar, que ayuda a distribuir la pelota y que su buen estado físico le permite ocupar espacios en todas las partes del terreno de juego.
Nacho Fernández fue, a mi entender, el mejor jugador de River en el partido. Cada uno podrá tener su propia opinión. Algunos creerán que es Enzo, otros Castaño, porque en realidad todos jugaron bien. Inclusive alguno puede pensar que es Mastantuono. Pero en el caso mío, como lo de Nacho viene siendo una progresión cada vez mejor, me parece que vale la pena destacarlo. Tuvo un despliegue físico bárbaro, estuvo enchufado, involucrado e incisivo a la hora de pisar el área en más de una oportunidad, que era algo que necesitaba River, que sus mediocampistas pisen el área. Fíjense que en este partido no convirtieron goles ni Borja, ni Coridio, ni Driussi, ni Mastantuono. Todos ellos tienen 5 tantos, ninguno convirtió y River ganó 3-0. Uno de los goles obviamente los convirtió Nacho Fernández, que marcó el segundo tanto del partido. Y la asistencia para el gol de Nacho la dio Mastantuono, que si bien tuvo menos apariciones individuales que en otros cotejos, lo que hace en el gol de Nacho es sensacional. Cómo va juntando a los defensores de Barracas y tira el centro de derecha cuando él es netamente zurdo. Y después hubo otras situaciones en las cuales pudo mostrarse de buena manera a la hora de encarar a los jugadores rivales. Tuvo un rendimiento más que superlativo y sigue siendo bárbaro lo que hace con tan solo 17 años. Y en cuanto a la pareja de delanteros, me parece que hubo un buen complemento por parte de ambos. No terminaron de darle la puntada final a cada una de sus situaciones. Tampoco tuvieron ocasiones tan claras para convertir, pero tanto Colidio como Driussi terminaron esmerándose muchísimo en cuanto a lo físico en lo que fue este partido, así que terminaron teniendo un rendimiento más que aceptable. ¿Quiénes ingresaron? Fabricio Bustos, que entró con muchísimas ganas. De hecho, le anularon un gol que todavía no entiendo qué es lo que vio el VAR para llamar al árbitro. Es un jugador que, si bien creo yo que no está a la altura de Montiel, es un reemplazante que tranquilamente puede jugar en lugar del futbolista de la selección argentina, y en este partido estuvo más que aceptable. Pesela ingresó por la lesión de Díaz y, si bien estuvo en la cancha todo el segundo tiempo, no cometió errores. Y después entraron Maxi Mesa, Borja y Galopo. Me parece que fue muy poco el tiempo de los tres en cancha como para evaluarlos, y River ya estaba siendo demasiado superior al rival. Y en cuanto a lo que fue el partido, haciendo un análisis un poco en general del encuentro, River fue obviamente claramente superior a Barracas, no hay ningún tipo de equivalencias, pero después eso no solo hay que demostrarlo a la hora de la tenencia de la pelota y de las situaciones de gol, porque eso iba a suceder, todo el mundo sabía, más allá de cómo se levantaron los jugadores de River y los de Barracas, que el más grande iba a tener más posesión de la pelota y más situaciones de gol, pero había que plasmar todo eso en el resultado. Finalmente River tuvo un 73% de posesión de la pelota contra un 27% de Barracas, 14 remates contra tan solo 4 del equipo visitante. De esos 14 remates, 9 de River fueron al arco y 3 terminaron siendo gol. Barracas no remató entre los 3 palos y por eso, como dije antes, Armani no tuvo ningún tipo de participación. En general, el rendimiento de River no digo que haya sido de menor a mayor, porque el primer tiempo terminó 2-0 y el segundo tiempo River quizás no pudo terminar de rematar el partido antes de lo planeado, más allá de que, como dije antes, le anularon un gol a Bustos, que para mí es bastante extraño. Si otras fueran las circunstancias del encuentro, donde River no estaría siendo tan superior al rival y donde ya estaba ganando 2-0, ese gol anulado sería verdaderamente un escándalo, porque no se sabe qué es lo que terminó viendo el árbitro para anular el tanto del lateral derecho del más grande. Volviendo a lo que fue el primer tiempo, River abrió rápido el encuentro luego de un muy buen centro de Castaño que peina a Montiel en el primer palo, y después Paulo Díaz, luego de frenarla con el muslo, termina definiendo ante la salida del arquero con una pirueta. Y cuando alguien podía pensar que Barracas iba a salir un poco de esa línea de 5, de estar tan metido en su arco, esto no pasó, y teniendo en cuenta que Barracas no se adelantó básicamente nunca durante el partido, le costó a River movilizarse en 3/4 del campo rival, porque la pelota la tuvo muchísimo, pero más que nada alrededor del círculo central. Hubo obviamente aproximaciones, un centro de Acuña que no pude conectar a Nacho Fernández, un disparo de Driussi de media distancia, de Barracas absolutamente nada, y finalmente sobre el final de la primera parte, a los 43, llegaría la enorme jugada individual de Mastantuono por el lado derecho, que tiraría al centro con su pierna menos hábil, y Nacho Fernández terminaría convirtiendo el segundo. Ese segundo tanto prácticamente que liquidaba las opciones. En el segundo tiempo River tuvo, creo yo, más la pelota inclusive que en el primero, pero como Barracas no se adelantaba y no valía la pena arriesgar demasiado. De hecho, hubo algunas ocasiones en las cuales Acuña no pasó al ataque debido a que justamente
¿Para qué iba a sumarse a la ofensiva si River ya estaba atacando con 7 hombres y Barracas no iba a dejar de defender con 11? Porque era prácticamente imposible sacarlos de la línea final. Finalmente, cuando quedaban tan solo un par de minutos para terminar el encuentro, la pelota justamente desenvuelve en el lateral izquierdo, el más grande, en el Huevo Acuña, que remata, se desvía la pelota en un defensor rival, pega en el palo y termina entrando, y un 3-0 que determina una nueva victoria del elenco de Núñez. Un triunfo verdaderamente, no voy a decir impensado, porque River es claramente mejor equipo que Barracas, pero como habían sido tan parejos los otros duelos de octavos de final de este torneo de apertura, y como Barracas es un equipo que en general tiene como mayor virtud defender, y alguno podía creer que este partido podía llegar a complicársele al conjunto del muñeco. Esto no sucedió, y teniendo en cuenta la muy buena victoria, ahora River avanzó a los cuartos de final. Todavía no están las fechas y los horarios de cómo se van a estar llevando a cabo los 4 partidos correspondientes a los cuartos de final de este torneo de apertura, pero lo que ya tenemos son los cruces, los estadios donde se van a estar jugando los 4 partidos. Algunas probables fechas las voy a estar contando ahora, y además ya sabemos cuál sería el trayecto tanto de River como del resto de los equipos en lo que queda de este certamen si es que quieren coronarse campeón. Vamos a empezar con el lado izquierdo del cuadro. Argentinos Juniors y San Lorenzo es el único partido en el cual ninguno de los dos representantes tiene copa durante esta semana, ni Sudamericana ni Libertadores. Debido a esto, podrían llegar a jugar el próximo viernes. Hay que hacer hincapié en que ni Argentinos San Lorenzo, ni River Platense, ni Boca Independiente pueden jugar ni sábado ni domingo. Esto se debe a que en la ciudad de Buenos Aires se van a estar realizando votaciones, y por eso no puede haber actividad deportiva durante el fin de semana. Es decir, si Argentinos San Lorenzo juegan o el viernes, es decir, antes de que no haya fútbol, o juegan lunes o martes, como van a estar disputándose algunos de los otros partidos. El duelo se va a estar jugando en la Paternal. Argentinos, si avanza, seguirá jugando en condición de local, mientras que San Lorenzo jugará de local si enfrenta a Platense, será visitante de River si es que el Millonario es quien avanza a la siguiente instancia. Del mismo lado del cuadro aparece justamente el conjunto millonario y el Calamar. Partido que se disputará en el Estadio Monumental. Como River juega jueves por la noche contra Independiente del Valle por la Libertadores, es muy probable que este encuentro se juegue el martes 20 de mayo por la noche, obviamente en la cancha de River. Si River avanza contra Argentinos Juniors, jugará en la Paternal. Si se enfrenta a San Lorenzo, se verán las caras contra el Ciclón en el nuevo gasómetro. Partido indispensable porque estará a tan solo un paso el conjunto de Gallardo de avanzar a una nueva final. Y vamos a ver al lado derecho del cuadro. Rosario Central en el Gigante de Arroyito, es decir, en condición de local, estará recibiendo Huracán. Este partido puede jugarse ya sea sábado o domingo, teniendo en cuenta que es el único de los 4 encuentros que no se juega en la capital federal. Sin embargo, Huracán juega Copa el miércoles, tiene que estar viajando a Colombia para enfrentar al América de Cali. Y teniendo en cuenta esto, hay que ver si a Huracán no le dan más tiempo de descanso. Yo creo que el partido podría estar jugándose el domingo por la noche en Rosario, pero no quiero apresurarme, y hay bastantes posibilidades inclusive de que los 4 duelos se jueguen 2 el lunes y 2 el martes. No está confirmado, pero durante este día martes se terminará de definir absolutamente todo. El ganador de Rosario Central Huracán se enfrentará al vencedor del partido entre Boca e Independiente, que jugarán en la Bombonera. Si Central es el que avanza, el cotejo de semifinales se estará llevando a cabo en Rosario. Si el que avanza es Huracán, en las semifinales será local, Boca o Independiente, dependiendo de cuál de los dos avance a la siguiente ronda. De los 8 cruces que hubo en octavos de final, solamente el rival de River clasificó siendo visitante Platense, que le ganó en condición de visitante 1-0 a Racing. Los otros 7 equipos terminaron siendo miembros de estos 8 mejores de este certamen a través de sus respectivas victorias en condición de local. Para cerrar y hacer un repaso de lo que le queda a River en este semestre, hasta este momento 3 partidos confirmados, podrían llegar a ser 5 dependiendo de hasta dónde alcance el conjunto de Núñez en el torneo de apertura. Los duelos confirmados son el próximo jueves por la noche frente a Independiente del Valle en el Monumental por la 5ª fecha
de la Conmebol Libertadores, como dije recién, martes 20 de mayo contra Platense, fecha que todavía debe confirmarse, en el Monumental por los cuartos de final del torneo de apertura, y el martes 27 de mayo, última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, también en el Monumental contra Universitario. Teniendo en cuenta el momento de la jornada, si River avanza a semifinales, seguramente el partido se juegue el sábado 24 de mayo, ya sea contra Argentinos Juniors o contra San Lorenzo. Y en caso de alcanzar la final, este es el único partido ya establecido, inclusive con sede, será el domingo 1 de junio en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En resumen y nuevamente repitiendo, River jugará seguro 3 partidos, hasta este momento todos en el Monumental, podrían llegar a ser 4 o 5 dependiendo de hasta dónde avance el equipo de Gallardo en el torneo doméstico. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.